Saludos, bienvenidos al espectáculo de esta 90ª edición del Campeonato de España desde el Complejo Deportivo de Avilés. Segundo día de competición, hacer la mínima, aunque ya hay una serie de atletas absolutamente confirmados que son los de marcha y maratón. No podría ser de otra forma. Sí, el maratón hay que hacerlo con anterioridad, no se les puede mantener tan próximos en esa incógnita de un gran campeonato cuando ellos están preparando con muchísima antelación ese gran duelo. De hecho, Chema Martínez lleva ya pues, prácticamente un mes en Sierra Nevada. En altitud, sí. Y como él, supongo que casi todos los componentes del equipo de maratón, entre ellos, obviamente, José Ríos, Rafa Iglesias, Nacho Cáceres, Pablo Villalobos, Javier Díaz. Un Pablo Villalobos que curiosamente en 4 años ha pasado de ser finalista en el 5000 de Göteborg a disputar un maratón. Sí, sí. Un campeonato. El caso el de Manolo Martínez y sus 15 títulos de campeón de España. Nada más y nada menos. Que ha vuelto hace prácticamente nada. En Baracaldo fue su primera competición después de haber superado esa lesión de la rotura del tendón de Aquiles. Mientras practicaba, bueno, o estaba formando parte de un acto benéfico. Ahí tenemos a Manolo. Las características del personaje. Es un Robert De Niro, se mete en el papel sin ningún problema. Nos agrada resaltar que se consiga una marca en un campeonato. Y nos vamos a la final del 400 vallas mujeres. Solo una mujer, la gran favorita. Tiene mínima para el europeo, es Laia Forcadell, que a priori las diferencias que hay entre Laia y las demás está en 2 segundos. Un mundo. Sí, a pesar de que Laia no ha estado corriendo muy bien, la impresión de que el viento ha cesado un poquito respecto a los hombres anteriormente. Y que siga siendo así, para beneficio del espectáculo y sobre todo para beneficio de los atletas, que son los que se exponen al crono, el que tienen que... Una de las clásicas de esta disciplina. Listas. Ahora sí, con una cierta ralentización de la puesta en marcha de la prueba. Están prácticamente al unísono Ortega y Laia. Sí, ha cogido un poco la compensación a Laura Sotomayor. Laia Forcadell, que ha salido bastante tranquila en estos primeros 200 para asegurar así. Bueno, ha cometido un fallo Laura Sotomayor muy grande ahí que le puede costar la medalla si no es capaz de sobreponerse, pero Olga Ortega está desde luego aprovechando muy bien esa pequeña ventaja que da tener a una atleta muy buena como es Laia como referencia. Segunda posición para Ortega, Laia consumiendo los últimos metros de esta final para proclamarse, salvo accidente, de nuevo en campeona de España, sufriendo muchísimo Ortega. Sí. Laia se va a llevar la victoria con 58-31. No ha tenido competencia y de ahí las dificultades de rebajar el registro que tenía. De ahí vemos a Laura Sotomayor que cometió aquel fallo en la quinta valla y se ha sobrepuesto muy bien. Eso significa que estaba realmente para correr mucho más deprisa de lo que lo ha hecho, porque un fallo así hace volar más la valla y es mucho más esfuerzo, perder velocidad, en fin, que al final se pierde ritmo y esta es una prueba muy rítmica. Salió muy tranquila Laia, sabedora de su superioridad respecto a sus rivales, esos 2 segundos que marcaba el crono de diferencia, y al final pinchó y mucho, pinchó y mucho Olga Ortega en los últimos 60 metros. Salió fortísima, estuvo muy igualada en esos primeros 200 metros con Laia Forcadell. En la cuarta plaza creo que fue a parar a la Raitz Vergara, discípula de Jesús Álvarez. Nuevo título para Laia.
que lejos, y Briones, que salió espléndido los primeros 200, luego pagó el exceso. Arriesgó mucho, pero bueno, se podía haber llevado el premio de una magnífica medalla de bronce. Atleta también riojano. Ya Oji Palino. Un 400 para Maite, que supone cara a saber cómo se puede encontrar ella o lo que puede hacer en un 800, hipotéticamente. Bueno, terminar a ver el estado de forma y lo que les puede deparar su participación o no en... Listas. A Maite obviamente le tiene que costar algo más salir de tacos, lo que ella no hace habitualmente en el 800. De hecho, Bárbara Camblor le ha cogido la compensación, lo mismo que Teresa Torres, que como siempre sale rapidísima. Y vamos a ver los últimos 200 metros. Ahí es donde tiene que definirse la prueba. Boquesa ha salido muy Begoña viene muy bien ahora. Tranquila. Begoña va por la calle número 4. Y ahora es cuando empieza a correr Maite, parece. En efecto, esa es Camblor, la juvenil. Begoña Garrido, primera posición. Lori Boquesa progresando muy bien. Begoña Garrido. Begoña Garrido, que va a conseguir... salvo gana sorpresa Maite de última hora, y la victoria es para Maite. Maite Martínez, 54-26. 54-26 para Maite Martínez. Les ha levantado la medalla en los últimos metros. Ya decía que ahora es cuando empieza a correr y efectivamente ella se ha lanzado, ha corrido como corre el 800, prácticamente. Sí. Ha ido en plan contemplativo. Y aquí con más razón, porque como bien decías tú al principio, le cuesta, lógicamente, más que a las demás salir de tacos. Y ella pues no tiene tal vez tanta chispa como pueda tener estas atletas que entrenan más velocidad, pero tiene unas condiciones impresionantes que no vamos a descubrir ahora. Fíjate cómo entraba Begoña en primera posición, seguida de Torres, Boquesa. La progresión de Boquesa parece que le iba a permitir estar luchando por la victoria. Lori Boquesa se queda en los últimos 60 y por la calle número 7 llega Maite y ¡pum!, se lo lleva. Y a puntito Bárbara Camblor de levantarle también el bronce a Uri Boquesa. Una Bárbara que ha tenido unos últimos 100 muy extraños. También hay que pensar que se trata de un atleta juvenil. Maratoniano, actual recordman español de maratón, y que ha vuelto después de su doble tercera, ¿no? Tercera en el Campeonato de España de 10.000 en Extremadura. Sí, en Cáceres. Perfecto. Ya volvió en el cross y estuvo fenomenal y bueno, pues, ha vuelto con fuerza. La gran favorita, Judith Pla. Veremos cómo está Diana Martín. Está José Puello también, Diana Martín, Sonia Bejarano, Gemma Barrachina. Muchas clásicas. Elena Moreno. Esa es Cristina Jordán, del 300. Tranquila, sin lesiones, sin problemas, que no rompan progresiones ni rutinas de trabajo. Podré llegar cuando voy a ser capaz de... No alcanzo todo lo que he soñado en mi trayectoria deportiva. Efectivamente, es ahí esa confianza, ¿no?, en el trabajo que estás haciendo y sobre todo pensar que se puede conseguir. Cambusia y Diana Martín en segunda posición. Gemma Barra. Aparece por ahí Judith Pla. Quinta posición para ella, prácticamente. Para ponerse a la altura de su compañera de equipo Estela Navascués y de Gemma Barrachina. Sonia Bejarano también está intentando ahí recuperar el tiempo perdido por mor de las lesiones. El paso por el 1000, 3:09. 3:09 el paso por el 1000. 15:50. Aplaudiendo, lógicamente. Deseosos. Y con esos 15 fondistas, aunque está haciendo un muy buen trabajo Cambusia, para Diana Martín, Barrachina, Pla,
Sonia Bejarano también, perfectamente situada ahí, colocada en esa quinta posición. A efectos de campeonato de España, obviamente Cambusia no cuenta. Actualmente no tiene un buen final, pero fíjate cómo reacciona Judith Pla para llevarse el título de España, como no podía ser de otra forma. Sí, muy bien, 15:35.